Hola, buenas noches, tardes a todos los que se conectan hoy en nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Les habla Marta Cadavid para las personas que se conectan por primera vez. Estamos todos los lunes de 7 a 7 y media, hora Chicago, Bogotá, para que hablemos de fraude sin miedo y sin tapujos. Sean todos bienvenidos. En el día de hoy quiero traerles dos oportunidades de mejora si no las tienen implementadas en sus organizaciones. Yo quisiera saber o que ustedes se preguntaran si ustedes como empleados o como personas que han estado trabajando en organizaciones como consultores han implementado, digamos, una hoja de Excel, una plantilla, un archivo, donde ustedes sepan qué cantidad de información tiene cada persona. ¿A qué me refiero con esto? Una de las oportunidades de mejoras que ya hemos hablado era acerca de las entrevistas de salida. Recuerdan que son súper importantes. Pero también nos hemos dado cuenta que cuando las personas se van, se llevan muchísima información. Se llevan información que es valiosísima para la compañía. Puede que esa información la haya creado el mismo empleado o puede que esa información la haya proveído la organización. Son muy pocas las empresas en las que nosotros hemos trabajado y cuando nosotros vamos a hacer la investigación de un fraude o, o implementar programas de mejoras o de controles, nos damos cuenta que las personas administran una cantidad de información y muchas veces, digamos que el staff de la compañía, los que son los jefes, los que tienen unos niveles un poco más altos y son una compañía muy jerárquica, no saben ni siquiera qué tipo de información manejan las personas. Entonces, cuando una persona se va, muchas veces no se sabe ni siquiera qué información tenía, qué alcance de esa información que manejaba se podía llevar, cómo se controlaba esa información. Por ejemplo, vamos a hablar de una persona que maneje las cuentas por cobrar. Entonces, una persona que maneje la cartera o cuentas por cobrar o lo que llamamos accounts receivable, a veces ellos tienen manejo de la base de datos de los clientes o de esos terceros que le den dinero a la compañía. Administran, por ejemplo, los nombres, documentos de identidad, direcciones, quiénes son las personas que administran esas compañías y posiblemente si tienen muchísimo más alcance podrán pues, tener más información como los accionistas y la junta directiva. A veces no creemos que una persona que sea un auxiliar de cartera, un auxiliar administrativo, un supernumerario tenga tanto alcance y tenga tanto, digamos, pueda acceder a tanta información. Y ha pasado que cuando las personas se van, se lleva la información y entonces hay dos problemas. Si es una base de datos, por ejemplo, como de los clientes, pues esa persona puede usar esa base de datos en otra compañía, puede usarla para su propio, si va a formar una compañía para ella misma, puede hacer mal uso de esa información. Entonces, en esos casos, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Cómo están controlando la información que la empresa provee a los empleados para que trabajen? Porque en este momento, y ya lo he muchas veces, hace muchos años antes del Internet, el que tenía la información, pues era el que tenía poder. Pero hoy en día es tanta la información que quien haga buen uso de esa información y la sepa administrar es quien tiene el poder. Información hay muchísima. Entonces, en estos casos yo los invito a ustedes a que piensen, uy, ay, ¿cómo hacemos nosotros para crear un control? Empecemos por una hoja de Excel simple y vamos a enumerar los empleados. Margarita Pérez. ¿Qué hace Margarita Pérez y qué tipo de información administra? ¿Esa información se la está proveyendo la entidad, la organización, o es una información que ella ha venido diseñando a través del tiempo? Que esa es la otra parte que vamos a hablar. Entonces, esa planilla de Excel les va a ayudar a ustedes a determinar qué tanto acceso a información tiene cada empleado, cómo la información se puede controlar para que no haya una fuga de esa información,
porque puede que no la esté mandando dentro de su jornada laboral, puede que ya no la esté distribuyendo. Estoy hablando es en el momento en que la persona se va de la compañía. Y otro proceso que es bien interesante es cuando dentro de las organizaciones las personas empiezan a desarrollar ciertos tipos de archivos, a generar cierta información, pues que es muy normal que se dé en el transcurso de una relación laboral. Entonces, por ejemplo, sigamos con Margarita Pérez en sus cuentas por cobrar. Ella creó un archivo en Excel para controlar el envío de las consignaciones bancarias si todavía se está recibiendo efectivo o cheques. O ella se creó una macro que hace la conciliación bancaria y ayuda con la parte contable. Estoy hablando localmente, cualquier tipo de archivo que la persona que es bien proactiva, que es bien pilosa, que es una persona que siempre está adelante de los problemas, pues se crea un archivo o un tipo de información que le va a generar, que le va a agregar valor a la compañía. Pero entonces, ¿qué va a pasar el día que la persona se vaya, se despida por cualquier situación y la persona se lleve esa información? O sea, ¿cómo va a garantizar la compañía que si Margarita Pérez se va, al otro día quien viene a reemplazarla pueda usar ese mismo archivo? Con eso hay una polémica muy grande, enorme, enorme, porque cuando eh, los empleados generan cierto tipo de archivos para agregarle valor a la compañía, para reducirle tiempo, para poder ayudarle en ciertos procesos, ahí hay una área gris que a veces dicen, es que yo lo creé, es mío, yo me lo llevo, eso no le pertenece a la compañía. Y muchas veces cuando actuamos como compañía decimos todo lo que se haya hecho en el computador de la compañía en horario laboral y que sea para agregarle valor a la compañía, pues pertenece a la compañía. Entonces ahí ya no estamos hablando de un simple archivo en Excel. Muchas veces son macros que están corriendo procesos. Dígame una macro donde se esté haciendo, por ejemplo, la conciliación bancaria automática y se conecte directamente con el ERP de la compañía y que no son 2 o 3 cuentas bancarias, dígame donde sean 10, donde sean 15, y que de pronto una persona con muchas ideas, que haya estudiado, que le guste este cuento, se haya ideado esa macro y todo el mundo la está usando. Y la persona se va, ¿qué va a hacer? Se va a llevar la macro. Entonces la compañía que le va a decir, no, esa información es mía. Es un área gris, porque se supone estamos hablando, se supone que lo que haya creado el empleado dentro de la organización, en el horario laboral y con recursos de la empresa, pues pertenece a la empresa. Pero ahí hay ciertos derechos de autor que yo no quiero tomar el riesgo porque cada país es distinto, pero ahí les dejo la gran incógnita que está pasando con esa información. Entonces, tenemos aquí dos aspectos súper importantes. Primero, ¿cuál es la información que la compañía está proveyendo al empleado para que haga sus tareas diarias? ¿Ustedes cómo controlan eso? ¿Cómo controlan ese acceso? No el acceso total a la información, al computador, no, a la información total, a esa base de datos. Si la persona se va, ¿será que la persona puede llevarse esa información? ¿Será que esa persona puede hacer un backup? ¿Será que esa persona puede bajar los reportes del ERP a Excel y copiar todo? Por ejemplo, eso es muy fácil. En un ERP podemos listar los clientes activos, bajarlos a un Excel y eso es una base de datos estructurada y yo me llevo ese tipo de información. Hablemos de un inventario. Los inventarios, muchas compañías, especialmente en las autopartistas, por ahí debe estar un colega mío viéndonos en las cápsulas de fraude al desnudo, y él sabe muy bien de qué estoy hablando. Los repuestos, las autopartes, vienen codificadas con unas especificaciones a nivel global muy especiales, o sea, unas especificaciones muy puntuales que casi que traducen ese repuesto aquí en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Alemania, en Japón. Entonces, esos datos de esos inventarios, casi que ese es el goodwill de la compañía.
porque esa es la forma de identificar la pieza. Pues imagínense, digamos un carro simple tiene acerca de más o menos 5.000 piezas. Ustedes se imaginan el inventario de un carro. O sea, una empresa que maneja autopartes tiene que tener un inventario supremamente bien clasificado. Y hacer esa clasificación cuesta muchísimo, porque acuérdense que el inventario tiene digamos que dos dificultades o dos retos grandes. Uno es amplitud y otro es profundidad. Entonces, ahí la persona que maneje compras, inventario, ventas, los que tengan acceso a ese inventario, a esa información, usted les está proveyendo pues el listado del inventario porque necesitan trabajar, pero ¿qué tal si la persona cuando se vaya a ir se va con esa información? Entonces, ahí hay una oportunidad de mejora bien interesante que ustedes pueden implementar si aún no la tienen. Cuando primero empiecen ahora, piensen a ver en sus compañías qué tipo de información están manejando las personas. Los ERPs, programas, satélites que tengan los ERPs, aplicaciones específicas para la compañía, archivos en Excel, en Word, presentaciones, cualquier tipo de información que la persona tenga acceso y que sea de la empresa. O la información que la persona ha venido desarrollando y ha venido mejorando durante toda su relación laboral y que en ese momento, cuando se va a ir, cómo van a controlar ustedes, pues que si se la va a llevar, cómo se la va a llevar y si no se la va a llevar, pues garantizar que quede en buen estado. A veces son archivos muy simples, a veces son archivos de 2 o 3 renglones en un Excel, a veces son los archivos de las cartas, pero también a veces son archivos, también son a veces archivos o programas o scripts o macros que son bien importantes en la compañía. ¿Qué relación tiene esto con el fraude? Resulta que cuando una persona a ver, hay dos situaciones. O la persona se va porque, vamos a hablar ya de un perpetrador. La persona se va porque está muy cerquita, ya hay sospechas, porque va a hacer el daño hoy y se va a ir mañana. O sea, un perpetrador cuando se va calcula muy bien el día para que pues no vaya a caer. A veces son muy malas porque pues cae auditoría el día que no es. Acuérdense la niña que se lleva la caja chica, la caja menor, el pericash y dice, es que yo siempre lo pago cuando me pagan el salario, hoy soy muy de malas porque vino usted a hacer mi arqueo, ¿cierto? Entonces muchas veces el perpetrador o la persona que está cometiendo el fraude decide irse porque va a pegar duro, va a cometer algo, va a sacar algo grande, está muy cerquita, entonces a veces para no levantar sospechas mejor se van, ¿ok? Entonces cometen el fraude, se van. O pues, se despiden porque ya pues le cogieron su fraude, la compañía no quiere saber más de la persona, esa es la acción que se toma, ¿cierto? Entonces, cuando la persona ya no está, ya nosotros nos llaman por muchas circunstancias. Primero, para hacer una auditoría especial. Yo lo llamo auditorías especiales, mucha gente lo llama auditoría de fraudes. Yo lo llamo una auditoría especializada y ustedes me dirán, pero están de saco ese tema. Mire, ¿por qué lo llamo especial? Porque muchas veces no es ni siquiera de un fraude. Muchas veces lo que quiere el cliente es, dígame dónde me falló el control y yo lo implemento. Entonces no solamente es como el fraude, o sea, no es solamente decir se perdieron 2 pesos y aquí está la evidencia, no. Muchas veces el cliente me dice, yo sé que me robó, yo sé que fueron $20,000, pero yo necesito que usted venga y me haga una auditoría acá de este proceso para que me diga exactamente en qué fallé. Entonces a veces dirán, esos son procesos, puede que sí, puede que no. A nosotros nos han pedido auditorías que se salen como de todo contexto, entonces por eso no le doy un nombre específico. Muchas veces entramos en una investigación o en un proceso ya de auditoría forense de una vez. Entonces, cuando nosotros detectamos qué fue lo que se llevó la persona, le preguntamos al cliente,
¿Qué acceso a información tenía esa persona, el perpetrador? Y el cliente muchas veces no sabe. El cliente dice, ella era auxiliar de cartera de cuentas por cobrar y había sido supernumeraria en el área contable haciendo conciliaciones bancarias. Pues ahí hay un caldo de cultivo. La persona tiene acceso a información, tiene la técnica, ahí está todo. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué información manejaba esa persona, nosotros siempre esperamos que el cliente nos diga o si tenía acceso al ARP, el ERP, ella tenía tantas hojas de Excel, ella manejaba esto. No, el cliente en la mayoría de los casos no sabe qué información manejaba Pepita Pérez, quien cometió el fraude. Entonces, hoy los invito a que ahí tienen una oportunidad de mejora inmensa, inmensa para que ustedes empiecen a hacer trabajos en sus casas. Y obviamente están trabajando desde casa para sus compañías. Voy a chequear que estemos conectados porque a lo mejor estoy aquí hablando sola. Gracias Jorge Armando por estar aquí. Walter, muchas gracias Walter por estar aquí. Vamos a hacer algo muy especial con Walter. En México, en Guatemala, perdón, aquí siempre adelante apoyando primero que toda la academia, a los estudiantes, a los profesionales que salen al ruedo y muchas veces no saben ni a qué salen. Gracias Gloria, Fernanda, Virginia desde La Paz, Bolivia, muchas gracias David desde Venezuela, Rodolfo desde Cartagena, Sergio desde Guatemala, Manuel, siempre genera polémica el uso de la información, saludos desde Perú. Sí, puede generar toda la polémica, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué si genera polémica no estamos trabajando con eso? Que ese es el problema, genera mucha polémica, pero son muy poquitas las personas que alzan la mano y dicen, vea, yo tengo una cosa que puede que sirva. Y para eso yo siempre invito a las mejores prácticas. Una de las, digamos que los objetivos después de agregar valor es cuando estamos en un workshop, en un curso, en un seminario, en una conferencia, yo siempre les digo, comparen las mejores prácticas. Hay veces que hay personas que han desarrollado una tablita, algo simple, que a muchas personas les está sirviendo, es contar qué se está haciendo de más. Virginia nos dice, pero la información es de la empresa, pero si son de las herramientas y nosotros lo realizamos para mejorar nuestro trabajo y facilitarlo. Entonces, ya nosotros como empleados, entonces somos nosotros los que estamos creando las hojas de Excel, creando las herramientas para facilitar nuestro trabajo. Yo considero que el día que usted se vaya, si eso pertenece a la compañía le debe preguntar a usted ese tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque usted está usando los recursos de la compañía. Y vuelvo e insisto, puede que sea una hoja de Excel con 2 gráficas, puede que sea una hoja de Excel con 2 líneas, pero muchas veces hay personas que han desarrollado script o algo muy específico que le está sirviendo muchísimo a la compañía. La persona se va y dice, me llevo mi aplicación porque es mía. Y la compañía no puede decir algo. Vuelvo e insisto, es una área gris que no quiero, que quiero que ustedes enciendan el switch porque cada país es diferente, pero tengan eso muy en claro. ¿Qué pasa si es el empleado que está haciendo desarrollos para la organización, con los equipos de la organización, los recursos de la organización le está pagando por ese tiempo y es en el tiempo de la organización? ¿Qué va a pasar si el empleado dice, yo me llevo mi herramienta? Ustedes miran a ver qué hacen. Rodolfo nos dice que para proteger la información, los formatos y demás debemos incluirlos en las políticas contables. Excelente, inclúyalos, haga algo, haga un listado. Vuelvo, insisto, coja a Marlita Pérez, ella es la auxiliar de cartera, obviamente sus funciones y qué acceso a información tiene y qué información ella ha venido desarrollando, qué archivos tiene un archivo de clientes, tiene un archivo que suma y resta, ese tipo de información para que cuando Margarita se vaya o se despida, ustedes tengan claro qué tipo de información tenía Margarita en el equipo. Ahora me van a decir, es que muchas veces si es por ejemplo un robo, un fraude, la gente lo borra. Sí, a nosotros, al ingeniero Ríos, Julián Ríos y a mí nos da mucha risa cuando dicen es que lo borran y la gente piensa que borrando un archivo
se desaparecen y resulta que los archivos, usted los borra, usted no los puede ver, uno no los ve en el computador, pero los archivos están ahí. Es más, es muy bueno cuando la gente los borra porque ya de antemano uno sabe a dónde va. O sea, cuando una persona no borra nada en un proceso forense, pues hay que buscar en un montón de archivos, hay que más o menos tener intuición y saber dónde se organizaron, dónde pusieron las cosas. Pero cuando un perpetrador, antes de que lo cojan, llega y le dice delete, 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 ya no sé, a una carpeta, pues, y él creerá que no nos dimos cuenta. No, lo primero que uno hace en una auditoría forense digital es irse para la carpeta de archivos borrados y ahí está todo. Eh, Fabián dice, es importante tener cartas de confidencialidad y contratos de lealtad de información. Gracias. ¿Se fijan que es bueno compartir las buenas prácticas? ¿Quiénes de ustedes tienen eso? Y creerán que las cartas de confidencialidad, de protección de la información solamente es para el staff de la compañía. No. ¿Cómo les parece que todos esos temas de inventario, de proveedores, bases de datos, el área contable, todo el mundo, todos los empleados de la compañía, absolutamente todos deberían tener en sus contratos laborales una cláusula adicional o una carta, como ustedes lo manejen en cada país, acerca de la confidencialidad y la administración de la información? Porque es bien complejo cuando una persona que trabaja, por ejemplo, en el área logística y tiene conocimiento de ciertos aspectos logísticos, va y se los cuenta a un tercero, se los cuenta a la competencia. Es que seamos sensatos, muchachos y muchachas. Mientras nosotros estemos, yo lo digo de otra expresión que no debo decirla en público, mientras nosotros estemos con la mano agarrada así, felices y todo el mundo contento, nada va a pasar. Pero cuando un empleado quiere hacer daño o está aburrido o quiere vengarse, lo que sea, lo primero que hace es buscar la competencia y esa información se empieza a mover. Entonces, muy importante, gracias por compartirlo. Rodolfo dice que es un arma de doble filo, como todo. Todo tiene ventajas y desventajas. Usted aplica lo que cree que es mejor para su organización. Rodolfo dice, porque puede llevar el formato a otra empresa y cambiar el logo. Y claro, no, es que, vuelvo e insisto, la persona puede que se lleve eso. La persona puede que en 2 días antes de irse le hizo copia a su computador y se llevó esa información. Pero el problema está es que cuando usted necesita saber qué tiene, qué se llevó la persona, usted ni siquiera sabe qué aplicaciones manejaba, a accesos que tenía, ni siquiera sabe en el computador qué archivos hay. Y resulta que en ese computador había archivos de otras compañías, o sea, pues insisto, ¿cómo nosotros podemos crear políticas de manera que podamos proteger la información de la compañía? Y sobre todo en el momento en que la persona se va, sea porque le salió una oportunidad nueva o sea porque la empresa decidió terminar el contrato laboral. Gracias, Fabián, desde Guadalajara, México, María José de Colombia, Oscar desde Bolivia, Bruno nos saluda desde el Perú, Doris, saludes desde Ecuador. Vallaboyo Los Ríos, en Ecuador. Muchas gracias al equipo de Auditul por la apertura de los temas inéditos empresariales en el campo de la auditoría. Aquí, como siempre, estamos con Auditul. Ahorita les cuento otra historia. Un saludo desde Bolivia, nos dice Ilse. José nos habla desde Guatemala. Bruno desde Arismendi, Perú. Nos hablan desde Ciudad Bolívar, Venezuela, Lancaster. Darín de Colombia. Diego, no, se pueden eliminar los archivos también de la papelera de reciclaje. Todo se puede eliminar. Usted puede borrar todo lo que quiera, pero en el computador siempre hay una parte de la memoria que está reservada para los archivos que usted borra. La única manera de uno a borrar archivos de un computador es metiendo el computador en el microondas, sometiéndolo, perdón,
a una, digamos, como una frecuencia altísima como la que tiene el microondas donde uno calienta la comida. Donde el disco duro pues casi que se enloquece. De resto, la información, coger un computador que le hayan acabado de borrar, que esté totalmente en blanco, por ejemplo, y le borraron la información y el disco duro está ahí, eso se recupera. Es un proceso forense, claro, se necesita más, es un laboratorio forense, que por ejemplo eso es lo que hace el ingeniero Ríos, tiene su laboratorio y él recupera toda esa información. Entonces, a veces la gente cree que borrando eh, se está perdiendo la información, no. Ahora, ¿es un proceso forense? Sí, que se necesita laboratorio, sí, se debe hacer. La confidencialidad, María José nos dice, la confidencialidad se puede exigir hasta aquellos entes externos que tienen acceso a la información de la compañía, tanto clientes como proveedores. Claro que sí. Es que es mi información, yo soy la que pongo las reglas de cómo se admite, quién tiene acceso a qué tanto y cómo se debe administrar. Lice nos habla desde Venezuela, Ángela nos habla desde Boston, Estados Unidos. Ángela, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Mario nos habla desde Ibagué, Colombia. Damaris nos habla de Arauca, Colombia, nos habla John desde Bogotá, nos hablan desde Santa Cruz, la Sierra, del Sierra de Bolivia, Antonio, Elías Malúa, desde Mocoa, Putumayo. Muchas gracias por estar aquí, voy a mirar quiénes están acá. Iván, gracias por estar aquí, siempre atento desde Venezuela. Socatelli nos habla desde Costa Rica. Lorena nos habla desde México, muchas gracias. Lady está aquí con nosotros. John desde Bogotá. Socatelli, Marta, te comparto. Nosotros hicimos inventario del tipo de información que se genera y además una tabla de plazos de conservación, estandarización del tipo de archivos y descripción, tanto en Word y en Excel. Además, hacemos un respaldo diario. Los sistemas tienen bitácora de accesos y gestiones realizadas. Gracias, Socatelli. Miren, experiencias y buenas prácticas. Se me vino una cosa a la cabeza y es, por ejemplo, en estos momentos, en este momento está la pandemia, la mayoría estamos trabajando desde casa, todavía no sabemos cuándo vamos a volver a las oficinas. Eh, Supongamos, todavía tenemos acceso a la información. Eh, Muchos ya nos podemos conectar a los servidores de las compañías, acceder a la información. Es más, para muchas empresas casi que no ha habido cambios sustanciales. Digamos que el flujo de trabajo se está generando. Pero también hay compañías porque no han tenido esa gestión de la información que dice Socatelli desde Costa Rica, que están es un reto enorme, porque no tienen acceso a toda la información, no se sabe dónde están los archivos, porque la persona que los administra tienes un computador de escritorio en la oficina y eso no se lo pueden llevar para la casa y entonces es algo que es único, que ya maneja. Entonces, bueno, ya no es solamente porque la persona se va, sino porque es que él es el computador de la oficina, que no pueden usarlo porque es un computador de escritorio, ya está toda la información y resulta que era algo que ella hacía, que le servía a toda la organización, pero que no tiene acceso ahora. Entonces, vuelvo e insisto, pensemos un poquito más allá, salgamos de la caja, botemos el molde, ya con esta situación que estamos viviendo, nos dieron nos están mostrando que debemos pensar diferente y aquí es la mejor oportunidad, el acceso a la información que se tiene que de cada empleado y que no se puede acceder porque pues, está en la oficina y no se puede ir. Socatelli nos dice también, se generó una política de gestión documental total y de responsabilidades. Entonces, ¿cómo la he implementado yo? Tengo una hoja de Excel, Marta Cadavid, qué cargo tiene, qué acceso a qué tipo de aplicaciones tiene, qué información le ha dado la compañía para trabajar,
y ella que ha desarrollado dentro de su computadora, ha desarrollado 2 hojas de Excel, tiene un archivo con todas las cartas, tiene archivos de conciliaciones y obviamente eso es algo dinámico que se debe estar actualizando. Gracias, licenciado Bonilla, enseguida le voy a hablar de él. Aquí les tengo la historia. Jorge Moreno nos saluda desde Orizaba, Veracruz, México. María nos dice, control de información departamental, otra buena práctica, especificando todas las actividades, reportes y alcances en el área de sistemas, el cual debe actualizarse de manera quincenal o mensual, con toda la ayuda del departamento de sistema de organización, otra buena práctica. Ellos lo hacen quincenal o lo hacen mensual. ¿Qué tan factible es hacerlo en esa periodicidad? No sé. Usted que va a implementar la política, inténtelo hacer siquiera cada mes, para que se dé cuenta cómo es de dinámico y se dé cuenta qué tanta información manejan los empleados de la compañía. ¿Qué pasaría? Piensen en lo siguiente, ¿qué pasaría si mañana los empleados de la organización no pueden acceder a esa información porque no está en servidores, porque no está bien resguardada? ¿Ok? María nos habla desde Venezuela. Y ya hacemos el último chequito aquí. Enrique nos habla desde Bogotá. Enrique nos dice, cuando se hacen respaldos de información en repositorios con limitaciones de borrado. Vuelvo, insisto, borrar para un proceso forense no existe. Siempre va a estar la información. Pero aprendamos que, ¿qué pasaría si mañana no podemos ir a la oficina y necesitamos acceder a toda la información? ¿Cómo lo haríamos? Yo creo que ya con la pandemia ya nos enseñaron, pero si volvería a pasar, volveríamos a hacer lo mismo. Ya tenemos que aplicar políticas, implementar controles. Darwin nos dice, aplicar un monitoreo sorpresivo para verificar la información del computador. Excelente. Adicionalmente, porque sabemos que este computador es mío, o sea, este es mi computador personal. Aquí al ladito está el computador de la oficina, ¿cierto? Entonces, es la percepción de control y la percepción de administración del recurso. Entonces, las personas, si no hay una política clara sobre el uso del recurso, donde se diga todo lo que hay en este computador pertenece a tal compañía, la información que hay ahí pertenece a toda a la compañía. Entonces la gente cree que porque ahí tiene la foto del bautizo, porque ahí tienen información personal y a veces le dicen a uno que tienen información confidencial que nadie puede ver, que ninguna persona puede ver, creen que ese computador es de ellos. Entonces también esa política tiene que ir amarrada. La percepción del control que tienen las personas con los recursos de la compañía es un área gris donde no existen, cuando no hay políticas claras acerca de la administración de sus recursos. Enrique, ¿existen programas con los cuales podemos recuperar la información? Sí, claro. Enrique, inventario de archivos por área. Nosotros realizamos a diario el respaldo de la información en un servidor. Recuerden que yo les contaba que una gran amiga que va a los cursos de Auditool, su computador simplemente sirve para escribir. Toda la información siempre está conectada a la nube, o sea, en el computador no se guarda material. ¿Cuánto cuesta esa infraestructura? No tengo idea. Es una compañía grande a nivel latinoamericano, pero ellos, el computador si se lo roban hoy, no va a pasar nada. A ella le ponen el coco otra vez el equipo, pero no hay riesgo de que vayan a encontrar información en el computador porque todo se conecta inmediatamente. Bueno, yo les había hablado de el licenciado Marco Hernando Bonilla. Él está en Colombia. Eh, es una persona que ama la auditoría, ha venido trabajando como auditor ya hace mucho tiempo, tiene amplia experiencia, es economista, graduado de la Universidad Central de Colombia, especialista en auditoría y control interno de la Universidad Militar también. Ha sido profesor, entrenador de auditores y consultor en muchos procesos de auditoría, auditoría interna de calidad, ISO 9001, y tiene pues un recorrido enorme
en este campo, algo pues que es de mirar. Entre muchos libros que tiene, él tiene este libro de formación de líderes en auditoría y control interno. A mí me encanta este libro porque es súper simple, facilito de leer, tiene unas plantillitas que les van a servir a ustedes muchísimo, eh, que usted posiblemente puede implementar en Excel. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo ya manejo, las listas y las banderas rojas, yo ya las tengo en listas, en, digamos que en unas macros en Excel, como en unos scripts en Excel. Entonces, aquí hay unas oportunidades de mejora que usted puede hacer. Otro tema que maneja muy bien el licenciado Bonilla es el tema de la hacienda pública. Tiene un libro que se llama El ABC de la Hacienda Pública, que a mí me parece también muy interesante, que está muy orientado al recurso, a los recursos que pues, se administran en el gobierno y pues que está también muy ligado con la Constitución. El doctor Bonilla tiene un blog que se llama Mar Control, Blogspot. Yo lo voy a poner acá para que ustedes lo tengan. Y pues pueden chatear con él, conversar. Los libros están en Colombia, pero yo estoy más que segura que mucha gente de otros países va a querer obtener este material. Esta a mí me lo regalaron y estoy esperando que me den el otro. Es buenísimo porque de verdad eh, vale el tiempo, vale la inversión de tenerlo. Es casi que un manual de consulta. Así que los invito a que lo consulten. Él se llama Marco Hernando Bonilla y el blog que él tiene es www.marcontrol.blogspot. Auditool. Tuvimos la reunión con Juan Zorrilla en España, el ingeniero Ríos en Colombia, en Medellín, Vladimir en Bogotá y acá desde Chicago. Yo sé que es festivo para muchos, pero para otros, para nosotros también es festivo, pero hay que trabajar. Aquí está todas las preguntas que tengan acerca del material, el licenciado Bonilla se los puede responder. Él está aquí con nosotros, ahí está posteando la información para que tranquilamente puedan accesar. Decidimos que nos vamos con el entrenamiento de la certificación virtual. Vamos a empezar en agosto. La misma fecha que teníamos, la semana de agosto 24-26, lo vamos a hacer en 2 semanas, o sea, vamos a tener clases creo que lunes, martes, jueves y sábado, algo así. Ya nosotros estaremos diseñando el nuevo programa para ustedes, pero en vista de que todavía hay restricciones de vuelo, accesos, pues decidimos hacerla virtual. La semana entrante yo creo que ya vamos a tener como los videitos otra vez para que actualizarles la información. ¿Por qué decimos hacerla virtual? Porque hay mucha gente preguntando. Primero, ya hay mucha gente inscrita, que es el otro cuento. Y lo otro es que hay mucha gente preguntando. El tema se va a dictar igual, la interacción va a ser igual, estamos escogiendo la mejor plataforma para ustedes, tratando de adecuarnos a sus exigencias, a la altura de ustedes como profesionales, pero ya decidimos que si se hace virtual, la hacemos en agosto, más o menos 2 semanas, el mismo tiempo, y al final de todo el entrenamiento vamos a tener un sábado, una mañana completa para tener acceso a preguntas y respuestas e invitarlos a ustedes a que tomen el examen ahí con nosotros. Obviamente todo es virtual, pero no esperar. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, no, yo lo tomo más tardecito, mejor mañana, es que quizás la semana entrante, eso se va postergando. Entonces lo mejor es, en caliente, de una vez, tome el examen ahí. Así que los invito, estén conectados con nosotros y pues cualquier duda que tenga, por favor nos la dejan saber. Me encantó saber que todos estén muy bien. Por favor, cuídense mucho. Esto es un proceso donde el universo está equilibrándose y nos están enseñando cómo mejorar en nuestra vida personal y profesional. Muchas gracias por conectarse. Recuerden compartir esta información. Esta información alguien las está necesitando.
Si Dios quiere, voy a empezar en YouTube. Se me ocurrió una loca idea de empezar un segmento pequeñito que se llama Cuentos de Summers. Vamos a hablar de estafadores seriales. Sí, suena muy novelesco, pero a la gente le encanta el drama. Y sobre todo que me llegan los correos de gente que sigue perdiendo cantidad de dinero porque mandan la plata, porque sí. Entonces eh, yo pienso que si ustedes me ayudan a compartir esa información, vamos no ayudando a mí, estamos ayudando a un montón de gente a que no vaya a caer en las manos de estos estafadores seriales. Estoy diseñando cómo hacer el segmento porque voy a coger como varios tipos de scammers, a contar la historia. Obviamente se mantiene toda la confidencialidad, aquí nunca se habla de quién fue la víctima. Es más, si ustedes tienen historias, mándenme un correo, mándenme un mensajito por Facebook. Muchas veces lo primero que yo hago es llamar a la víctima y hablo con esa persona, la calmo y obviamente, pues, insisto, el nombre de esa persona se mantiene en secreto. Y hay muchas personas que a mí me ven y yo sé que están ahí viéndome y no va a pasar nada, nunca va a mencionar quién es. Entonces voy a empezar ese segmento para que me ayuden a compartirlo y lo voy a hacer por YouTube para que llegue a más personas. A todas muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la semana entrante. Cuídense montones. Bendiciones. Chao.